Hola abogados, vamos a empezar a ver nuestra materia, independientemente de lo que vimos en el video de la bienvenida, vamos a empezar a ver con la unidad uno, que es teoría de la defensa y del control de constitucionalidad. Hablar de este tema es hablar, obviamente, en nuestro país, porque es en donde nos tenemos que enfocar. En nuestro país, el control de la constitucionalidad es generalmente asociado al amparo, que es de las primeras materias que les van a enseñar. Bueno, relativamente dentro del derecho procesal constitucional, es generalmente asociado al amparo, el cual por sus características especiales se configura como un medio jurídico que simultáneamente limita o impide los abusos del poder y preserva el ordenamiento jurídico. Pero pensar realmente en el control de la constitucionalidad en México implica retomar algunos conceptos relativos a la Constitución y al significado de la defensa de la constitucionalidad. No lo voy a tocar el tema porque ustedes ya han llevado la materia de teoría de la Constitución y derecho constitucional y espero ustedes ya lo tengan claramente establecido todos estos conceptos generales. Voy a omitir hablar, pero bueno, es necesario decir que para poder entender el control de constitucionalidad tienen ustedes que regresarse hasta la historia del derecho que los permitirá que desde sus inicios han existido medios que permiten controlar el ejercicio del poder, porque desde los tiempos remotos es un hecho conocido que quien detenta el poder tiende a abusar de él y a desconocer y violar los derechos de aquellos que se encuentran sujetos a su potestad. Pero independientemente de estos intentos, por medio propiamente de la ley e instituciones jurídicas, el control de dicha posibilidad, podemos decir que actualmente el control del ejercicio del poder cuenta con tres supuestos básicos. El primero es la existencia de un ordenamiento jurídico organizado jerárquicamente en cuya cúspide se encuentra la Constitución. Eso nos queda claro. Como norma suprema que determina los procesos de creación y validez del resto del ordenamiento jurídico. Es su función configurarse no solamente como una norma organizadora del ejercicio de poder y de la vida en sociedad, o solamente también como garante de derechos fundamentales, sino que la Constitución también es un límite al ejercicio del poder en su cualidad de norma que establece sistemas de control de ejercicio de poder, tanto interorgánicos como intraorgánicos. En el segundo supuesto, resulta de la teoría clásica de la división de poderes elaborada por el conde de Montesquieu, que pretende lograr un equilibrio y balance del ejercicio del poder mediante su división y repartición entre los tres órganos que realizan las funciones del Estado. Esta teoría, déjenme decirles también que no logra su cometido a menos que se contemple como una distribución funcional, controlable por medios jurídicos que impidan invasión de esferas competenciales o la realización de actos de autoridad en ausencia o excediéndose del ejercicio de sus facultades. Y un tercer supuesto de gran relevancia, principalmente para el amparo, pero les digo, no solo se ubiquen en el amparo, es el reconocimiento por los estados modernos de los derechos fundamentales de los individuos, que son derechos oponibles frente a la actuación del Estado, que podrían considerarse y que deben considerarse inherentes a la persona humana en virtud de su dignidad y autonomía personal. Sin embargo, debe de mediar el reconocimiento y tutela de dichos derechos para poder hacerlos exigibles frente a la actividad del Estado. Es innegable que el reconocimiento por sí mismo no se convierte en garantía del ejercicio de dichos derechos, ni para impedir los abusos de la autoridad, mucho menos, y por ello debe de articularse en el ordenamiento jurídico medios de protección de dichos derechos, porque por ser fundamentales y estar contenidos en la Constitución, los convierten en garantías del orden constitucional al mismo tiempo. Es fundamental que en todo ordenamiento se establezca la posibilidad de solicitar la intervención de órganos especializados para la resolución de conflictos que puedan surgir entre autoridades y los gobernados, y que al mismo tiempo se impida que las normas que violentan el orden constitucional continúen aplicándose. Si un ordenamiento tiene pretensiones de validez simbólica, debe de procurar evitar la aplicación de normas que atentan contra la norma suprema y el origen jurídico mismo.
Hablar de los, y aquí les decía yo que no me voy a detener ni en decirles ni concepto, ni función de constitución, ni la constitución como norma jurídica, supremacía y supralegalidad de la constitución, porque digo, son temas que ya vieron ustedes, pero sí me gustaría empezarles a hablar para esta unidad sobre los orígenes del control constitucional. Es difícil encontrar orígenes de una jurisdicción constitucional, pero dejando a un lado los antecedentes históricos de apariencia tal, podríamos remontarnos ante la antigua Grecia y podríamos decir que la justicia constitucional aparece de una manera natural en la medida que en las colonias británicas en América comienzan a surgir conflictos de jerarquía entre el nuevo derecho colonial y la constitución británica que continúan aplicando los jueces porque parece lógico que la ley no debe de contradecir a la Constitución. La categoría de norma superior la obtiene la Constitución de los Estados Unidos en 1787, principalmente por el hecho de ser rígida. Es el documento que consolida no solamente la unidad de independencia de los Estados Unidos, sino también el criterio de que la Constitución federal es jerárquicamente superior a las constituciones locales. Por lo tanto, podemos ver en el federalismo una razón de apoyo a la superioridad de la Constitución. Posteriormente aparece un sistema de control constitucional de leyes federales a raíz de la tan ya conocida sentencia del juez Marshall de 1803 que determina que la ley contraria a la Constitución es inaplicable. Ya en Europa, durante el siglo XIX, prevalecen las ideas de codificación, la primacía del derecho escrito y la ley es la norma fundamental. En Francia, sin embargo, surge un debate entre elaborar una constitución o un conjunto de leyes fundamentales, en virtud de lo cual finalmente se establece un procedimiento específico de reforma. Por ello, es que a diferencia de Estados Unidos, el control de la constitucionalidad no nace naturalmente, debido a que a la existencia de decretos que impedían que al juez controlar al ejecutivo o al legislativo, obligándolo únicamente a aplicar la ley. Al estar subordinado el juez a la ley, se produce una desvirtuación del concepto de constitución porque no existe un sistema de control o garantía. Esto se debe a que la constitución se considera un documento político y no jurídico. Consecuencia de ello es que también las leyes inconstitucionales son aplicables sin que exista un remedio legal. Existía, sin embargo, un control legislativo que se traducía en autocontrol, convirtiendo al poder legislativo en juez y parte. De hecho, también existió un órgano político de control de la constitucionalidad dentro del Parlamento, el Senado conservador, funcionando como órgano político. Pero por otra parte, también se conforma en Consejo Constitucional, que reaparece en la Cuarta República, pero no existe ninguna institución similar al Judicial Review como en Estados Unidos. Y la misma situación predomina en el resto de Europa en virtud de que la Constitución no es considerada derecho. El control constitucional, el control jurisdiccional de la constitucionalidad, ya no por órgano político, aparece en Europa hasta 1920 en las constituciones austriaca y checoslovaca, con la creación de los primeros tribunales constitucionales con competencia para verificar la constitucionalidad de la ley con efectos anulatorios, como lo hablamos en el primer video. Y a partir de este momento se puede hablar de que existe una jurisdicción constitucional en sentido estricto. Sin embargo, no debemos olvidar que en México desde 1840 existe ya una conciencia de la necesidad y posibilidad de realizar un control jurídico del ejercicio del poder y de la constitucionalidad a través del amparo, institución que se consolida en la Constitución de 1857. El primer antecedente en México del control de la constitucionalidad, aunque como bien sabemos fue inoperante, fue el sistema de control político establecido en la Constitución centralista de 1836 llamada las 7 leyes constitucionales que organizaba el Supremo Poder Conservador. Sin embargo, el control político ha sido excepcional. Tradicionalmente se le atribuye al Poder Judicial el control de constitucionalidad como corresponde en virtud de la función que ejerce y de su tradicional carácter de órgano de equilibrio. La creación del amparo, sí, van a recordar ustedes que se le atribuye a don Manuel Crescencio Rejón en la Constitución yucateca de 1841 durante los breves momentos en que estuvo separada de la Federación.
La fórmula del amparo pues, es perfeccionada por don Mariano Otero al establecer la relatividad de los efectos de la sentencia y desde su constitucionalización en 1857 podemos afirmar que existe en México un verdadero sistema de control jurídico de la constitucionalidad. Generalmente se divide el control de la constitucionalidad en dos categorías que sirven de referencia a los diversos sistemas existentes. El sistema americano, cuyo nombre se deriva del hecho de haberse establecido a partir de la Constitución de Estados Unidos, pero no por haber de servido de modelo a la mayoría de los sistemas de control de países americanos. No, no. El sistema americano, se caracteriza por la facultad atribuida a todos los jueces para declarar en un proceso concreto la inaplicabilidad de los procesos, de los procesos de las disposiciones legales secundarias que contravengan a la Constitución. Y aquí, en este caso, hablamos de un control difuso de la constitucionalidad, dado que cualquier órgano judicial puede realizarlo. La cuestión respectiva es planteada por las partes o también por vía de excepción, de oficio por el juez respectivo con motivo de una controversia concreta. Los efectos de la sentencia se limitan solo al caso concreto porque el fallo afecta únicamente a las partes. El modelo europeo, también llamado el modelo austriaco, en cambio, atribuye a un órgano específico, llámese Corte, Tribunal Constitucional, facultades para revisar todas las cuestiones relativas a la constitucionalidad de las leyes, las cuales de manera excluyente no pueden ser conocidas por jueces ordinarios, razón por la cual debe de plantearse en la vía principal o en la vía de la acción. ¿Por quiénes? Por los órganos del Estado afectados por las normas inconstitucionales. Este tribunal especializado podrá declarar la inconstitucionalidad con efectos generales, lo cual se traducirá en la eliminación de la ley respectiva a partir del momento en que se publique la resolución de inconstitucionalidad. Esto se debe a que el fundamento de este modelo se encuentra en las teorías de las nulidades de Hans Kelsen. Por lo tanto, podemos hablar de un sistema, de un control concentrado de la constitucionalidad, en virtud de que el control es realizado por un órgano jurisdiccional independiente que puede o no puede pertenecer al órgano judicial y que se coloca por encima de todos los órganos del Estado. Acá pueden apreciar cómo los sistemas de control de la constitucionalidad se dividen en dos grupos dependiendo de la forma en que se resuelvan los conflictos: por inaplicación de la norma inconstitucional como en los Estados Unidos o mediante la declaración de nulidad de la misma como en el sistema europeo. Paralelamente, se puede clasificar dependiendo de los efectos que producen las resoluciones, si estos son relativos como el caso de la inaplicación o si las resoluciones producen efectos generales como consecuencia de una declaración de nulidad. El sistema de inaplicación significa que tras la declaración de inconstitucionalidad del juez, la norma inconstitucional aplica directamente la norma superior al caso respectivo, ignorando la norma que ha sido estimada como inconstitucional. Opta por este sistema un principio de separación de poderes y al respeto de las esferas competenciales delimitadas. ¿Por qué? Porque al preferir la inaplicación a la nulidad, se asume que ningún órgano puede colocarse por encima de otro, ya que quien anula está rectificando decisiones ajenas. Este tipo de control jurisdiccional es realizado por un órgano que no es representativo respecto del legislativo, que sí lo es, subordinando las relaciones. Hasta entonces.